Ahora nos toca hablar de un momento entre fines del siglo XIX y finales de la Segunda Guerra Mundial, principios de la Guerra Fría. En ese momento se genera una gran crisis dentro de la matemática y también dentro de todo el resto de las ciencias. La primera gran crisis tiene que ver con el sistema axiomático que se había mantenido desde la época de los griegos hasta el 1800. Los 5 postulados de Euclides, un sistema axiomático que permitía construir toda la geometría. Euclides logró organizar en 5 postulados todo el trabajo sobre descubrimiento de la geometría que habían hecho todos sus predecesores. Pero el 5.º postulado en particular tenía algunos problemas. Ese 5.º postulado que dice que por un punto externo a una recta pasa solamente una paralela, dejaba de cumplirse cuando, en lugar de trabajar en un plano recto de 2 dimensiones, nos poníamos a trabajar en un sistema esférico o en un sistema hiperbólico. Allí, o bien no teníamos ninguna recta paralela que pasara por un punto, o bien teníamos infinitas rectas paralelas que pasaban por un punto. Y si esto hacía que se generaran otros tipos de geometrías, o sea, geometrías que no respondían a los postulados de Euclides, o por lo menos no al 5.º postulado de Euclides, por eso es que comenzaron a llamarse geometrías no euclidianas, el problema mayor era cuál de las geometrías responde a nuestra naturaleza. Porque la geometría en un espacio plano era especial para nuestro mundo cotidiano, nuestras dimensiones humanas. Pero si nos extendíamos a dimensiones cósmicas, a tamaños planetarios, la geometría que mejor describe esos sistemas es la hiperbólica. Y si nos íbamos a niveles atómicos y subatómicos, la geometría que mejor lo describe es la geometría esférica. ¿Cómo puede ser que el mismo espacio en que nos movemos tenga 3 geometrías diferentes? Este conflicto entre las geometrías hizo que en 1959 Jean Dieudonné, en el seminario de Rochemont en Francia, lanzara un grito, que en realidad no fue un grito, pero sí fue una exclamación de ¡que se vaya Euclides! Esta exclamación no significa que se vaya Euclides. Tenía un razonamiento mucho más profundo atrás. Plantea una reforma para construir una matemática coherente. Los contenidos de esta reforma son tajantes. Construir una matemática basada en teoría de conjuntos, construir un simbolismo matemático moderno, erradicar la geometría euclidiana, introducir las estructuras algebraicas y los sistemas axiomatizados, hacer algebraica la trigonometría y unos cuantos postulados más. Esta crisis dentro de la matemática generó que un movimiento de matemáticos intentara no solo desarrollar la matemática alrededor de la idea de la teoría de conjuntos, sino también enseñar la matemática alrededor de esa teoría, abandonando el álgebra y la geometría como inicios en la comprensión de las teorías matemáticas. Todos los países que lo intentaron, incluido Argentina, varias décadas después tuvieron que abandonar este intento porque los resultados en la enseñanza eran pésimos. La aparición de la geometría no euclidiana no era reciente. En el 1700 ya Gerolamo Saccheri había estado trabajando en estas opciones e incluso en esta incompatibilidad que hay entre una geometría y la otra. Cómo poder viajar entre 2 puntos en una geometría y en otra hace que una recta en una geometría circular se transforme en una curva en una geometría plana. Esta incompatibilidad generó mucho ruido al punto tal de que Gauss retomó el tema en 1824, donde le escribe a un amigo sobre esta irreductibilidad o incompatibilidad entre las distintas geometrías. Pero claro, era la época de la discusión entre racionalistas y empiristas, y el desempate de esa discusión lo hizo Kant. Y con Kant, la respuesta a los problemas pasaron a estar en manos de la filosofía. Y para Kant, el sistema geométrico a priori era el euclidiano. Recién llegado en 1900, 2 matemáticos que no solamente no conocían los trabajos de Gauss, sino que tampoco conocían los esfuerzos que estaban haciendo cada uno de ellos por separado, desarrollaron lo que ellos dieron en llamar la geometría absoluta y la geometría imaginaria, aunque a lo largo de la historia se impuso el nombre que le había puesto Gauss, que era no euclidiana. El húngaro János Bolyai y el ruso Nikolai Lobachevsky
con sus trabajos, obligaron a que la matemática tomara una decisión. Y de ahí es de donde sale este adiós Euler, que se dice, para empezar a plantear una nueva matemática que dé una explicación coherente a todo el sistema geométrico. Por otro lado, para 1854, Bernard Riemann aporta sus desarrollos sobre geometría esférica, diciendo, por un punto externo a una recta dada, no es posible pasar ninguna paralela. Lo interesante de esto es que, de acuerdo a la geometría en la que estamos, las propiedades de las cosas cambian totalmente. Un triángulo tiene, en la suma de sus ángulos internos, más de 180 grados, 180 grados justos o menos de 180 grados, de acuerdo a qué geometría sea la que estemos utilizando. Y así como este ejemplo, todo el resto de las cualidades de los objetos que vayamos construyendo dentro de una u otra geometría tendrán características diferentes. Pero así como la aparición de estas tres geometrías nos obliga a pensar en otras respuestas, en otros fundamentos para construir la matemática, aparecerán otros inconvenientes que nos impulsarán mucho más a replantearnos estas ideas. Pero esta segunda y tercera crisis que tendrá la matemática la veremos en el próximo video.